Del tema, porque hemos leído un interesante artículo. Está con nosotros Rafael Sanich. Él es gerente de estudios económicos de Comex Perú. Rafael, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Queda claro, al menos desde también nuestra posición, que una nueva constitución, de las 12 que hemos tenido en nuestra historia republicana, ninguna resolvió finalmente los problemas que existen en el Perú y que tampoco tenemos que soslayar ni tapar. O sea, existen problemas estructurales, sociales en el Perú que hay que resolver de plano, pero hay que decirlo también clarísimo. Esto no se resuelve con una nueva constitución. ¿O sí, Rafael? ¿Cuál es tu posición? Así es, mira, nosotros de Comex Perú venimos difundiendo estos conceptos, estas ideas al respecto de que cualquier normativa, cualquier ley por sí sola no va a solucionar la vida del ciudadano y no va a solucionar aspectos que quiera, digamos, atender, ¿no es cierto? Lo que se plantea hoy en día y que está detrás, una de las cosas que está detrás de la violencia desatada, pues, detrás de estas protestas sociales, es el hecho de un cambio en la Constitución, una asamblea constituyente que le pueda permitir de alguna manera a un nuevo gobierno entrante a establecer, instaurar una especie de Estado empresario, ¿no? Digamos que uno de los focos de atención de estos cambios grandilocuentes que se quieren hacer va por el lado de hacer de que no solamente la empresa privada sea la que pueda invertir, usufructuar dentro de nuestro territorio, ¿no? Y eso ya lo hemos vivido anteriormente. Estas experiencias fallidas del Estado empresario, ¿no? Que recordaremos pues que en la época del general Velasco datan cifras, ¿no? De que se generaron pérdidas por alrededor de los 2.500 millones de dólares. ¿Y qué cosas son 2.500 millones de dólares en pérdidas? Son alrededor del 10% del PBI de ese entonces, que no es poca cosa, que son cuantiosos recursos con los cuales podrían haberse atendido enormes falencias, enormes brechas, cerrado enormes brechas sociales de ese entonces. Así es, entonces tenemos que tener claro que si bien es cierto, toda normativa, toda ley es perfectible y debería ir en mejora de la atención de los servicios públicos de calidad para el ciudadano, hacerlo de la manera como lo quisieran hacer, pensando y tomando como referencia las ideas, los conceptos, los puntos que se exponen en el ideario del partido de gobierno, ¿no? Bueno, del partido de Perú Libre o de quienes quieren impulsar estos cambios grandilocuentes. No va por ahí el asunto. De la noche a la mañana, por el hecho de que tú tengas una constitución que de por sí tomaría entre 1 a 2 años un establecimiento de una nueva Carta Magna, no va a resolver las cosas. Los problemas que se tienen para efectos de cambios normativos es la aplicación de la ley, la aplicación de las normas, el hecho de cómo es que tú transfieres o traduces esos grandes recursos públicos que hemos generado por más de 21 años de crecimiento ininterrumpido hasta antes de la pandemia en servicio de calidad. Hoy en Sí, día es Rafael. natural el descontento social, es natural y sumamente justificado el hecho de que no se tengan estos servicios en el interior del país, asociado a que no, tenemos un país, un Perú que viene creciendo, que reducimos tasa de pobreza, pero que lamentablemente si uno ve o calcula o estima pues una tasa de pobreza multidimensional medida como falta de acceso a servicios básicos, tenemos de que en el Perú 2 de cada 5 ciudadanos carecen de servicios públicos de Terrible. calidad. Y eso no puede ser, no puede pasar. Y lo Y peor, para Rafael, sí. eso, sí, dime. Y lo peor, Rafael, es que no es por falta de recursos. Ojo, o sea, Exacto. no es que el Perú esté pobre, que el Perú no tenga dinero, no tenga fondos, no. El Perú tiene dinero. Los gobiernos regionales tienen en su cuenta dinero. Los gobiernos locales tienen sus presupuestos. Sumados estos a los que entregan pues el canon minero, en fin, y otras entradas, otros ingresos de dinero que tienen cada uno. Por lo tanto, como bien lo dice Rafael, el problema no es la Constitución, no es la ley. El problema es la gestión, es la capacidad que tienen estas autoridades, sobre todo subnacionales, de invertir de manera adecuada, ¿no?, cada céntimo que reciben. Así es, invertir de manera adecuada y oportuna. Y trayendo a cotación lo que mencionas, lo que señalas al respecto de gobiernos subnacionales, por citar el ejemplo, ya que estamos hablando, pues, ¿no? En el terreno de la libertad, solo en el 2022, ¿no? Se dejaron de ejecutar alrededor de 1.008, 1.010 millones de soles en las municipalidades.
¿Qué cosas son, qué se pudo haber hecho oportunamente con esos 1.008 millones de soles? Podrías haber Muchísimo. atendido alrededor de 230 kilómetros de carretera pavimentadas, o Ujú. incluso haber cerrado la brecha de atención hospitalaria de primer nivel, que son alrededor de 110 centros de salud. Entonces, para que vean nuestros amigos la magnitud de los recursos con los que se cuentan, no solamente en gobiernos regionales, sino en gobiernos subnacionales. Y entonces ahí es la gran falencia, el gran foco de atención que debemos tomar como ciudadanos, hacer Sí. los reclamos a nuestras autoridades directas, quienes son los que están más cercanos al ciudadano, en este caso las municipalidades, Y- y sí. ojalá los cambios normativos que se debieran de hacer desde el Congreso, del Ejecutivo y demás, apunten a exigir a los gobernadores, a las nuevas autoridades Ujú. que cumplan con las ejecuciones de los presupuestos, que cumplan con atender las urgencias del ciudadano de a pie que hoy en día está tan necesitado. Rafael, y no sé si tienes las estadísticas, si no aquí yo te apoyo, porque si nos vamos ya a las regiones del conflicto, ¿no? Llámese el Ujú. sur del país, llámese Puno, Cusco, Arequipa, Ica, Sí. ¿correcto? Si vamos a estos presupuestos, no sé si los manejas tú allí, si no acá yo los tengo Ujú. justamente registrados, Sí. también, por ejemplo, Puno, solo el 2022 recibió 543 millones de soles, tanto O gobiernos sea, regionales como gobiernos dejó de municipales. ejecutar. Perdón, Solo en sí, el ajá, 2022, entre el gobierno regional y las municipalidades de Puno, dejaron de ejecutar alrededor de 540, 550 millones de soles. ¿Y qué cosas son esos 540 millones de soles? Estamos hablando de que podríamos cubrir también la brecha de establecimientos de primer nivel de atención en exacto. el departamento, ¿no? Que en el 2021 ascendió a 40. En el caso de Cusco, inclusive también se dejaron de ejecutar alrededor de 515 millones de soles, que ahí podría cerrar tranquilamente la brecha de infraestructura en salud, son 53 establecimientos de salud. Exacto. En Arequipa, estás hablando de que se dejaron de ejecutar alrededor de 1.500 millones de soles, que ahí estarías cubriendo casi el 80% de la brecha de infraestructura de saneamiento de todo el departamento, ¿no? Ajá. Y en Ica, que lamentablemente ha sucedido unas cosas atroces, ¿no? En el tema de quemas de fondos de agroexportación y Ujú. demás, a propósito de estas protestas, violencias que están asustando a nuestro país, se dejaron de ejecutar en Ica en el 2022 alrededor de 880 millones de soles, que con eso se pudo haber cubierto pues casi el 60% de la brecha de infraestructura también de saneamiento del departamento, ¿no? Que asciende a algo de 1.500, 1.600 millones de soles. Pues no son recursos, no son pocos los recursos que se dejan de ejecutar. Ahora, habría que ver también qué se ha ejecutado con los recursos que tenían los gobiernos regionales y También. municipalidades, ¿no? Entonces, estamos hablando de que dinero se tiene, recursos se tiene. Lo que no se tiene, lamentablemente, es capacidades dentro de las autoridades para traducirlos eficientemente en servicios públicos de calidad. Y ahí, naturalmente, tenemos que decirlo con todas sus letras, está lamentablemente enquistado lo que son los temas y problemas de corrupción. Exactamente, esa es la palabra que también nos faltaba en todo caso en todo este análisis, la Ujú. corrupción. Hay 15 gobernadores regionales con procesos judiciales, detenidos Así y hasta es. sentenciados, ¿no? 15 regiones envueltas así en corrupción y las otras tantas también investigadas. Así que, Rafael, entonces, ¿qué hay detrás de la protesta? ¿Qué hay detrás de esta protesta? Si dinero existe en las regiones, lamentablemente las autoridades no lo saben gastar o hay mucha corrupción en ellos. Pero, Mira, sí, dime. sí. No, no, lo que te iba a decir al respecto de qué hay detrás o por qué es que se tienen estas protestas desmedidas o una violencia detrás de las protestas que de algunas maneras, algunas son evidentemente por necesidades insatisfechas. Tú recordarás que en la administración anterior del gobierno del presidente Castillo, en esas consejos de ministros Sí, descentralizados, se mencionaba, se usaba el hecho de que ustedes no tienen tales o cuales recursos, ustedes no tienen tales o cuales servicios por la Constitución. Nosotros no podemos frenar los precios por la Constitución. Nosotros no podemos hacer esto por la Constitución. El ánimo y el deseo y el impulso de cambiar esta Carta Magna para introducir estos cambios, por ejemplo, como el que comentábamos, ¿no? Al respecto del Estado empresario y por qué no inclusive introducir acciones para expropiar a empresas extranjeras del hecho ujú, de explotar de los recursos naturales, por ejemplo, y esas extractivas, ha calado tanto en la población
Entonces, el rechazo hoy en día, pues, está siendo asociado, de hecho, está siendo asociado como que fuese uno de los factores vitales para el hecho de que hoy en día no cuenten con esos recursos, ¿no? Y evidentemente, siempre hay que separar la paja del trigo. Vas a tener una gran cantidad de gente con un descontento social sumamente justificado, porque eso ya lo hemos conversado, pero también tienes el hecho del radicalismo, el Exacto. vandalismo, lo que está asociado ahí detrás, que no es la manera como se consiguen las cosas, por el hecho de la fuerza. Ajá. Aquí lo que se viene tratando de impulsar desde el gobierno actualmente es una mesa de diálogo, de concertación, de impulsar cambios, de acelerar algunos cambios en materia de elecciones, de nuevas elecciones, ¿no? Y de alguna manera, pues, llevar por buen recaudo este gobierno de transición. Sin embargo, la forma en la que se quiere hacer por la fuerza, eso no debería de alguna manera, y lo viene haciendo bien el gobierno actualmente, claudicar, porque por sobre todas las cosas está el Estado de Derecho y el bienestar nacional, independientemente de pequeños grupos digamos, de poder e intereses particulares. Correcto. Rafael, para concluir, la salida para muchos es este adelanto de elecciones, pero parece que el Ujú. Congreso no está tan interesado tampoco. Y hablo del Congreso en pleno, ¿ah? Derecha e izquierda, así de simple, que no se ponen de acuerdo para resolver esta crisis política y el Perú ya no da para más, o sea, basta de protestas, basta de violencia, ¿hacia dónde nos están arrinconando? Lo que sucede es que esa alternativa de solución que se está dando con el hecho de adelantar elecciones o acelerar este paso del periodo de transición, si por más que vaya para un lado o para el otro, siempre vas a tener este problema en el interior del país al respecto de quiénes son las personas que administran los recursos públicos que Ujú. tienen que traducirse a la gente en servicios de calidad. Mientras tú no resuelvas esos problemas, lamentablemente quien entre no va a poder de alguna manera pues satisfacer las necesidades a nivel global, a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros de Comex Perú, lo que venimos haciendo desde el año pasado es, y que hemos estado acercándonos a las regiones que hemos podido viajar en el segundo semestre del año pasado, es, oigan, las nuevas autoridades que van a ingresar, que han ingresado este 1 de enero, por favor, mantengan a los cuadros técnicos que ya han tenido una experiencia en la administración pública para que puedan enseñar de alguna manera a los nuevos funcionarios. De cambiar todo de golpe o inclusive tomar proyectos que ya están por salir, como llevarlos a foja cero, cambiarlos por el hecho de que no son los proyectos que yo quiero impulsar para el desarrollo, o son proyectos que son del gobierno anterior, o son proyectos que son de mi rival, de la versión anterior, no tiene sentido. Tenemos que priorizar los proyectos que ya están, Ujú. como quien dice nuevamente, en la puerta del Sí. horno para salir, porque de lo contrario, si el ciudadano no ve mejoras en los próximos 3, 5 años, nuevamente se va a repetir esta conmoción social independientemente de la persona o del gobierno de turno que ingresa. Entonces, el gran cambio grandilocuente que se tiene que hacer hoy en día es enfocado a la real distribución de los recursos públicos, en esa ley de regiones que está inmersa naturalmente en la Constitución, pero no tocar de alguna manera la base que ha dado el crecimiento y de la reducción de la pobreza en nuestro país, que es el capítulo económico. Efectivamente. Rafael Sanix, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y dar esta mirada también, esta mirada en torno a estos apetitos que existen de convocar a una asamblea constituyente, ir a un referéndum para cambiar la Constitución, como si esto, reitero, fuera pues esta varita mágica que va a resolver los problemas del país, cuando existe ahí, ¿no? En esta actual realidad, muchísima corrupción e ineficiencia. Muchísimas gracias, Rafael. Buenas noches. No. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Rafael Sanix estuvo con nosotros, él es gerente de estudios económicos de Comex Perú.